Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Como siempre, me encanta estar con este público hermoso de Doctor Altos, dando temas oportunos, sobre todo para que ustedes estén informados y sepan cómo reaccionar con cualquiera de los temas que estamos tratando en estas cápsulas. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, pues a través de este espacio vamos a estarla contestando. El día de hoy me encuentro con el doctor Raimundo Guerrero Sigala y específicamente vamos a hablar de un tema que para todos pues ha sido muy común, el tema del coronavirus, pero no ha quedado lo suficientemente claro porque todos seguimos teniendo algunas dudas. Antes de ir de lleno con el tema, vamos a ver quién es el doctor Raimundo. Él estudió la carrera de medicina en el Centro Universitario de Los Altos, medicina interna en el IMSS, Centro Médico Nacional de Occidente, y terapia intensiva en el Hospital Civil Viejo Fray Antonio Alcalde. Doctor Ray, ¿cómo está? Bienvenido, un placer saludarlo. Bien, muchas gracias. Gracias, igualmente. Qué bueno. Pues mire, como lo estaba mencionando anteriormente, pues yo sé que es un tema, el tema del coronavirus, es un tema que hemos visto ya desde mucho tiempo, pero el día de hoy pues vamos a ver algo más de lo que estamos viviendo nosotros actualmente o las problemáticas que estamos viviendo en nuestro país, porque bien cuando inició esto de la pandemia lo veíamos como que muy lejos. Vamos a empezar con las preguntas de cajón. ¿Y qué es el coronavirus? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad, el coronavirus es más bien proveniente de China, donde se descubrió la cepa. Desafortunadamente se convirtió en pandemia y actualmente pues tenemos un pico muy alto en nuestro país, en Latinoamérica en realidad. Este virus, bueno, desafortunadamente es altamente contagioso, más allá que la influenza, que es el que podemos compararlo en nuestro país, que fue hace 10 años, casi 11, que se formó la otra epidemia en nuestro país. Es muy contagioso, se transmite por vía aérea, pues prácticamente platicando de cerca, 1,5 metros de distancia en ese lapso o esa distancia entre más cercano estés a otra persona infectada, pues es más fácil contagiarte. Secreciones le llamamos nosotros, saliva, al hablar emitimos algunas gotas que se llaman gotitas de flush, que son prácticamente las que no las vemos, pero están volando, respirar. Y bueno, insisto, áreas cerradas en íntimo contacto, ¿no? El coronavirus desafortunadamente conlleva una enfermedad muy grave pulmonar. Viéndolo de esta manera, en el 5 a 10% de los casos se vuelve una etapa crítica, algo sumamente grave. Muchas secuelas en pacientes que no tienen la etapa crítica, son los pacientes intubados. El resto, o sea, el 90% de los pacientes van a tener secuelas. ¿Cuáles son estas secuelas? Se llama síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID son 4 entidades. Una es fatiga crónica, cansados por meses, alteraciones asociadas a COVID, específicamente olor, sabor, tos. 3, enfermedades mentales, específicamente con altas tasas de depresión o trastorno de estrés postraumático. Y 4, las enfermedades pulmonares, que prácticamente es una restricción pulmonar al haber tantas cicatrices que deja el coronavirus. Cuando una persona se infecta de coronavirus, sí nos deja inmunidad. Están reportados pacientes desde 3 meses hasta 6 meses. Y en ocasiones hay algunos reportes desde China que son 8 o 9 meses, pero bueno, es muy variable cada persona, cada organismo, la respuesta que llega a tener. Algo tajante, de 4 a 6 meses sí tenemos inmunidad. Doctor, ¿yo lo puedo prevenir? Es decir, puede que a mí nunca me dé y que no me vaya a dar. Sí se puede prevenir, de hecho se han hecho muchos comentarios al respecto. El cubrebocas, desde cualquier tipo, que es el tricapa, el que todos conocemos, y el uso constante de la mejor forma posible, bien ajustado a las orejas, bien ajustado sobre el puente nasal, que no tenga entradas por los orificios laterales hacia los
los carrillos, pues los cachetes, y con ello, si no lo tocamos, nos lavamos bien las manos, guardamos una distancia, la posibilidad de contagiarnos, aunque la persona con la que estamos conviviendo tenga coronavirus, es menos del 5%. Si la persona que tiene un contagio o está contagiada y usa su cubrebocas, yo lo uso, tenemos la posibilidad del 1% de contagio. ¿Hay algún alimento? Y la pregunta es así específicamente. Creo que la información general más o menos la hemos buscado en las redes sociales. Pero ahora que está llegando un poquito más a nuestro país o que está llegando a nuestros seres queridos o incluso a nosotros mismos, de repente surgen muchas dudas y yo ya lo he mencionado, mitos y mitotes, ¿no? Que de repente te dicen, si te comes 10 ajos en la mañana, pues nunca te va a pegar. Todas estas cosas, doctor, de que comiendo determinado alimento nunca me va a dar, cierto, falso, mentira. Es falso en realidad, ¿verdad? La única forma de prevenirlo es medidas ya muy comentadas, demasiado anunciadas, la sana distancia. La verdad, una buena alimentación siempre ha sido la clave de muchas enfermedades, en el éxito de no tenerlas o si las tenemos, que sean lo menos agresivas posibles, ¿sí? La buena alimentación, un buen peso, ya el sobrepeso, la obesidad que conlleva a una mal estilo de vida, ¿no? Es prácticamente poco ejercicio, diferente forma de comer, quizá un poquito más de comida chatarra, comida grasosa, sí conlleva mayor riesgo de complicaciones, pero para prevención no existe alimento demostrado. Bien, doctor, el famoso clorito. ¿Cuánto me tomo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí me lo tomo? ¿No me lo tomo? ¿Dónde lo compro? Porque de repente es algo que se está escuchando, ¿no? Ya nos empezamos a automedicar, pero, a ver, vamos a hablar específicamente ahorita de el clorito. ¿Sí, no, cómo, cuándo, dónde? Híjole, la verdad es que jamás se debe de usar el dióxido de cloro, que está muy de moda, que me ha tocado ver pacientes que lo usaron, que llegan con nosotros con múltiples complicaciones, pues fueron fatales, ya me tocó verlas, fueron fatales. Una, lo compraron en áreas clandestinas porque la verdad es un veneno, hay que dejarlo, es de uso industrial, está considerado como pues, corrosivo, veneno. Dos, sea la dilución que sea, no podemos tomar cloro. ¿Por qué? El primer tracto, que es el esófago, se va a quemar. Dos, se va a quemar el estómago, se puede perforar. Bueno, complicaciones muy agresivas, sangrados. Pues prácticamente hay gente que lo usa intravenoso, ¿no? Que es prácticamente en la vena. La verdad, también sumamente fatal. Ya nos tocó observarlo. Desafortunadamente en nuestra región y definitivamente en pacientes y personas cercanas me tocó ver que se usara y con complicaciones, pues sí, definitivamente mortales. Insisto, se consiguen solamente en áreas clandestinas. No creo que en alguna farmacia, en algo certificado por la Secretaría de Salud, se esté vendiendo, ¿no? Realmente no. Doctor, las personas que no sabían que no lo tenían que ingerir y ya tienen algún tiempo ingiriéndolo, ¿cuáles son los síntomas que pueden presentar y decir, no, ¿sabes qué? Ya me afectó, o sea, realmente me está afectando y necesito acudir a un doctor rápidamente. Sí conozco personas, de hecho estamos tratando algunos, que están tomando estuvieron tomando dióxido de cloro por meses. Una es falla renal, que es la vieron y tenemos que lo suspenden inmediatamente. Dos, son dolores abdominales como gastritis. Tres, gastritis muy severas con sangrados. Y prácticamente el tratamiento ideal es el sitio donde afectó el dióxido de cloro, ¿no? Insisto, 70-80% es abdominal, gástrico, es inhibir el cloro, que es se llamamos someprazol, pantoprazol. Y insisto, de tajo, ¿no? Es suspenderlo. Bien, pues ya vimos esta parte del famoso clorito, pues no hay que ingerirlo, y si usted a través de ese espacio está viendo esta parte y tiene alguna otra pregunta, pues también le sigo reiterando, háganos llegar sus preguntas. Bien, doctor, cuando sabemos que alguien tiene coronavirus, o sea, ya lo diagnosticaron, está en nuestro hogar, puede ser mi hermano, mi mamá, mi esposo, mi hijo, mi hija, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos? Es decir, toda la familia, porque alguien tiene coronavirus, ya todos tenemos coronavirus, no, a quién hablamos, lo llevo al doctor, lo saco de mi casa, no lo saco, si lo voy a sacar, ¿cómo lo debo de llevar hacia el hospital o todos estos cuidados? Porque es algo que ya
prácticamente está pasando, y de repente también, se lo digo así claramente, si alguien en mi casa le dio coronavirus, entonces dicen, pues ya todos tenemos, y luego después ya no se cuidan y no se sabe si tenía o no tenía. ¿Cómo pasa esto? Excelente cuestión. Bien, cuando una persona tiene coronavirus, está en casa, con la familia, lo ideal, como ya lo comentamos previamente, usar cubrebocas todos. La distancia de las personas y que esté en un cuarto aislado, la verdad, es lo correcto. Lavarse bien las manos, el cuarto ventilado, toda la casa ventilada, el mínimo contacto estrecho, en realidad, insisto, sí pueden estar dentro de la casa y de preferencia a 2 metros ya dentro de la casa porque son espacios cerrados, siempre ventilándolos. Bueno, mi familiar, mi amigo, mi pariente está pues, prácticamente con coronavirus. ¿Lo puedo trasladar al hospital? Sí, de preferencia si es en carro, camioneta o en un transporte, pues lo más alejado posible, ¿no? De orilla a orilla, del conductor hasta el otro extremo, con cubrebocas, las ventanas abiertas para que el virus no quede dentro del carro. El contacto que tenemos con la persona que tiene coronavirus o las personas en contacto, si tuvieron más de 15 minutos al día de forma muy estrecha sin cubrebocas, esa persona debe aislarse 10 días de forma correcta por recomendación de la Secretaría de Salud, porque el alto riesgo de que estemos con un contagio asintomático es altísimo. Si siempre usamos cubrebocas, aunque sea en la casa, con las personas que convivimos, la posibilidad, de contagiarse por coronavirus es menos del 5%. Entonces, una medida bastante efectiva. Muy bien, muy importante que tomemos en cuenta estas medidas en nuestro hogar y también para saber cómo tenemos que actuar. Esa parte de que bajemos los vidrios del coche también es algo que hay que hacer, ¿no? No hay que dejarlo y hay que cuidarnos para cuidar a los demás. Y otra pregunta, doctor, que también estábamos hablando de la parte de cuando estamos en casa. Hay mucha gente que dice, creo que tengo coronavirus, no estamos seguros, no acudimos con el doctor, nos quedamos en casa. ¿Qué cosas sí podemos tomar que no sea dañino y que quizás sí nos pueda ayudar en estos casos? Primero que nada, hay que tener una buena alimentación, insisto, rica en cítricos, ¿no? Que nos van a ayudar a mantener pues, una estabilidad de nuestro sistema inmune, que eso sí nos puede ayudar. 2, no deshidratarnos, que buena cantidad de agua, mínimo entre 1,5 litros, 2 litros. No sugiero los famosos sueros, la verdad es que no, tienen muchísimo azúcar y los pueden deshidratar más. 3, medicamentos que podemos considerar seguros es el paracetamol y el ibuprofeno. El paracetamol puede ser de 500 miligramos, hasta 1 gramo cada 8 horas y el ibuprofeno de 400 miligramos también cada 8 horas. Si sospechan, consideran o en su momento tuvieron contacto con una persona con el virus, sugiero, si van a automedicarse en casa, que no lo sugiero, pero bueno, de forma inicial por dolor de cabeza o algún síntoma que tengan, y acudir al médico, ya sea que le llamen por teléfono o acudir a un hospital. Los antigripales, doctor. Pueden ayudar. La verdad que el síndrome gripal asociado a coronavirus pueden ayudar a disminuir el escurrimiento nasal, el dolor de cabeza y un poquito el malestar general. Quizá ayudarían en un par de días, cuando mucho, y los síntomas más básicos de la enfermedad gripal. Doctor, síntomas de alarma. Qué buena pregunta. En los últimos 3 semanas hemos tenido un repunte y desafortunadamente llegan los pacientes ya muy graves, y cuando los signos de alarma y los síntomas de alarma son 3 principalmente. La falta de aire, que es muy, muy notoria y se ve que están agitados. 2, el famoso oxímetro de pulso para ver cuánto oxigenamos, que ya se volvió parte de la casa, ¿no? Como el termómetro, tiene que estar siempre por encima de 92. Si está por debajo de 92%, definitivamente tenemos que llamar al doctor, acudir al doctor o a un hospital. ¿De acuerdo? Y 3, cuando tengan fiebre y la falta de aire junto con esos 2 es muy evidente, o el acceso a una revisión médica o está muy lejano, la verdad, obtener oxígeno o algún hospital, sugiero que antes de que pase eso, pues acudan a revisión, porque sí,
Desafortunadamente, pues sabemos que en nuestro país algunas áreas son de difícil acceso o de traslados muy difícil. Y bueno, la verdad que el acceso a la salud, a una revisión médica se vuelve un poco complicado. Tanto trayectos de 1 hora, 2 horas, sin oxígeno, con esas condiciones, pues sí se vuelve difícil. Doctor, y tengo una última pregunta antes de llegar a esta parte final de la entrevista. Estamos preocupados por los adultos mayores, estamos preocupados pues también algunos jóvenes, pero los niños muchas veces ni siquiera les ponen cubrebocas y los traemos de arriba para abajo. ¿Han tenido ustedes casos en los que algún niño presente complicaciones graves por este virus? Como tal, niños no se han visto, la verdad son muy poco frecuentes, menos del 0.05%, la verdad son las complicaciones que se han visto, pero bueno, no significa que no lo porten. Entonces, ya 1 año de la pandemia, que ya sabemos que los niños son los que más fácilmente lo llevan a casa, con los abuelitos, con los papás, con la gente mayor o con gente con factores de riesgo como diabetes, presión alta y obesidad. Bueno, el niño no le va a pasar nada, pero a su papá, a su tío, a su abuelo, definitivamente lo va a contagiar y tenemos complicaciones en casa. Bien, pues los papás hay que cuidar a los niños y los niños hay que cuidar a los papás ahora sí. Doctor, por último, ¿algo más que quiera agregar a esta entrevista? Sí, importante recalcar, el dióxido de cloro definitivamente, insistiré, siempre va a ser un corrosivo, un veneno, vaya, de uso industrial. No porque lo diga, bueno, en teoría muy segura la gente, algunas referencias por ahí en las redes sociales de referencias médicas, de personas que están en el ámbito como son los químicos, las farmacéuticas, o bueno, la verdad, o la señora de la esquina, ¿no? También a veces le hacemos más caso ahí. Definitivamente no lo usen, créanme, no hay forma de que eso funcione, no hay forma de que el dióxido de cloro realmente tenga un impacto en la enfermedad del coronavirus, no elimina el virus del cuerpo, no disminuye la enfermedad y definitivamente los va a poner muy, muy graves. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado en este tema que es tan importante que yo creo que podríamos continuar preguntando porque a diario nos preguntamos qué es lo que pasa, qué es lo que puedo hacer, pero bueno, ya tenemos más información. Les sigo reiterando todas las preguntas que ustedes tengan, háganoslas llegar. Esto fue Coronavirus con el doctor Raimundo Guerrero. Sígala, mi nombre es Esmeralda Padilla, esto es Doctor Altos y ha sido un gusto estar con todos ustedes.